Lucas 9:60, leemos en nombre de la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Aquí estamos delante de ti, Señor, con nuestros oídos afinados y nuestros corazones dispuestos en humillación para recibir tu palabra. Gracias por este pueblo hermoso que se ha congregado en esta tarde, por los que están conectados, oh Dios, a través de las redes, celebrando este culto a ti. En este momento, Dios, queremos oír tu palabra. Gracias porque empezaste a hablarnos. Amén. Tome su asiento. Jesús te llama. ¿Cuánta gente está siendo llamada por el Señor hoy en día? Pero ¿cuántas personas? Son muchas las personas que han cerrado sus oídos y cierran sus oídos cada día. Hacen caso omiso al llamado de Dios. Cierran sus oídos para no oír la voz de Dios. Pero muchas veces no cierran sus oídos a propósito, a priori, sino que las mismas ocupaciones, las cosas que tienen que hacer cada día ahogan sus vidas. Los compromisos familiares, los compromisos de trabajo, los compromisos sociales, muchas veces nos ahogan tanto que nos olvidamos de atender al llamado de Dios, a la misión de Dios. El texto que hemos leído aparece un Jesús como si no tuviera sentimiento, porque Él está llamando a sus discípulos y llama a un joven y le dice: sígueme. Y Él le dice: Señor Jesús, Señor, yo quisiera seguirte, pero no puedo en este momento. Muchas personas que el Señor le llama y dicen: yo no puedo ahora, yo necesito un tiempo, yo tengo que resolver un problema, yo tengo que hacer tal o cual cosa, yo tengo que prepararme para seguir a Jesús. ¿Quién te dijo que tú tienes que prepararte para seguir a Jesús? Él es quien te va a preparar, su Espíritu Santo, su palabra es que te va a preparar, y solo puede ser preparado y preparada siguiéndole a Él. No hay forma de que seamos preparados, capacitados o adoptados lejos de Él. Y Él le dijo: yo quisiera, maestro, pero no puedo seguirte, porque primero tengo que ir y enterrar a mi padre que murió. Y Jesús le dice: oye, muchacho, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y habla de mi reino. Pareciera como que Jesús no tenía sentimiento. Así que en este contexto
de este evangelio según San Lucas 9, el Señor está estableciendo prioridades eternas. Diga conmigo, prioridades eternas. Hay prioridades eternas a las cuales debemos acudir, que no podemos ignorar, no podemos solayar, no podemos dejar para después, porque son prioridades eternas. Las prioridades que tengan que ver con tu salvación, con tu vida eterna, con la vida después de la muerte, hay que ponerle atención. No se pueden dejar para después. Diga conmigo, prioridades eternas. Jesús aquí no estaba despreciando la familia, sino que Él estaba enseñando y nos enseña a nosotros que el reino de Dios está por encima de toda excusa humana, de toda distracción, de toda postergación. El reino de Dios está por encima de tus excusas. Está por encima de mis excusas. Pero usted dirá, pero ¿qué le costaba al maestro dejar domingo que él vaya en la mañana, participara del funeral y regresara? Es que no se trataba de ir y regresar de una vez. En el contexto del judaísmo y la cultura hebrea, las ceremonias y arreglos funerales tenían un proceso, y aún en la parte ortodoxa todavía lo tiene. Se murió un familiar, le daban sepultura, pero los que venían de lejos se iban a la ciudad y se quedaban con la familia 7, 8 meses y hasta un año. Porque parte de la ceremonia del que murió era esperar que se secara el cuerpo, que desapareciera la carne, quedaran los huesos. Entonces iban, abrían el sepulcro, tomaban los huesos y lo echaban en un recipiente que se llama, ¿cómo? Actualmente, una urna, pero hay otro nombre, osario. Y lo echaban en una caja pequeña, en un osario. Limpiaban el sepulcro y allí colocaban el siguiente. Por eso Jesús le dijo: ustedes son sepulcro blanqueados. ¿Entienden el término? Ellos sabían lo que Jesús le estaba diciendo. Es decir, ustedes son sepulcro blanqueado. Ahí hay un cadáver, hubo un cadáver, lo sacaron. Siguen siendo un sepulcro, están muertos. Sacaron los huesos, pero todavía sigue siendo un sepulcro donde un cuerpo se pudrió, desapareció. Por eso le dice: ustedes son sepulcro blanqueado. Así que no vengan haciendo aguaje. Ustedes son sepulcro blanqueado. En otras palabras, lo que le estaba diciendo este joven a Jesús era: dame 8 meses, dame 7 meses, dame un año, déjame ir a enterrar a mi padre, esperar allí con ellos, celebrar todo el acto solemne, ceremonial. Cuando vayamos ahora en noviembre a Israel, y manténganlo pendiente por si se olvida, sobre todo cuando lleguemos a Jerusalén, acordarlo. Cuando lleguemos a Jerusalén y subamos en el autobús a la cúspide de lo que es el Monte de los Olivos o el Getsemaní,
vamos a descender por todo el monte y vamos a detenernos en un lugar donde hay una pequeña iglesia. Desde ese lugar fue marcado como el lugar donde registran los evangelios, que Jesús desde ahí miró hacia Jerusalén y lloró, porque dijo que de Jerusalén no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. Un general romano llamado Tito el Grande vino y destruyeron la ciudad los romanos, encabezado por Tito el Grande, y destruyeron el templo. Se cumplió esa profecía. Pero ese lugar de donde Jesús dio esa profecía, miró hacia Jerusalén, hacia abajo, miró el templo y lloró. Vamos a ir a ese lugar. Cerca de ese lugar y antes de llegar a la iglesia, cuando entramos a mano derecha, encontramos un almacén de osarios. Osarios desde los tiempos de Jesús, que comprueban lo que acabamos de explicar. El ejercicio, la práctica de esperar que se seque el cuerpo y colocar los huesos en un osario. Pero lo más interesante que vamos a ver es que a orilla de la muralla de la antigua de Jerusalén, y especialmente de la explanada del templo de Salomón, vamos a encontrar que hay todo un cementerio. Y cerca de la puerta dorada hay más tumba que en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque precisamente ellos traían el osario y buscaban por toda manera de colocarlo cerca de la puerta de la misericordia, cerca de la puerta dorada, porque la profecía dice que cuando el Mesías venga, aleluya, aleluya, va a poner sus pies sobre los montes, sobre el monte de los olivos, y va a entrar por esa puerta y los muertos van a ser resucitados. Y ellos dicen: yo quiero resucitar cuando entre el Mesías por esa puerta. Así que se mataban porque su cuerpo fuera colocado allí. Los familiares. De manera que cuando decimos y titulamos Jesús te llama, sepárate de los muertos, Jesús le está diciendo: joven, lo que van a enterrar a tus padres y van a esperar 8, 7 meses o un año, están muertos espiritualmente. Deja que esos muertos que no me siguen, que son muertos en espíritu, porque no me sirven ni me obedecen, deja que esos muertos entierren a sus muertos físicos. Y tú vive, sígueme. Y habla de mi reino para que los demás muertos espirituales resuciten y vivan. Las calles, todos los lugares sobre el globo terráqueo están llenos de personas que hablan, que caminan, que comen, pero espiritualmente están muertos. Hay 3 tipos de muerte. La muerte física, que es la separación del alma y el cuerpo, del espíritu y el cuerpo. La muerte espiritual, que es la que acabamos de explicar,
que hay gente que hablan, comen, caminan, pero su corazón está lejos de Dios. Corren de Dios. El Señor le está llamando, pero ellos corren. Ellos evitan hacen todo lo posible por todos los lados, por todas las vías, de mantenerse lejos de Dios. Andan muertos espiritualmente. Y la tercera muerte es coherente a la segunda muerte que mencioné. Es la consecuencia y el resultado de una muerte anterior que es la espiritual. A lo que les sorprende la muerte física, estando muertos espiritualmente, entonces heredan la tercera muerte, la muerte eterna, que dice Apocalipsis que los libros serán abiertos y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre, y por toda la eternidad se quemarán en ese lugar. A veces la gente dice, pero ¿cómo así el lago de fuego? ¿Cuánto han visto un volcán en erupción? ¿Cuánto lo han visto? ¿Cuánto han visto el ojo de un volcán vivo? ¿Cuánto lo han visto? Vive hirviendo. Es como un lodo, como un fango que hierve constantemente. Hace muchos años, tiene que ser más de 15 o 20 años, fui a dar una clase a El Salvador. ¿Cuántos son del Salvador aquí? De El Salvador, del país del Salvador. No están aquí, vinieron en la mañana, pero aquí hay gente de Salvador. Hay una ciudad que se llama Usulután. Hasta allá fui a dar una clase de teología a un grupo de pastores que estaban estudiando en una universidad, la Universidad New Covenant, Universidad Nuevo Pacto. Y cuando terminé de dar la clase, los pastores me dijeron, queremos llevarlo, pastor, a un lugar que se llama Los Arzoles en El Salvador. Lo puede googlear, puede buscar. Y lo vamos a llevar a Los Arzoles porque esa era una parte donde existió un volcán muy fuerte y todavía quedan residuos, ¿verdad? Quedan algunas partes, algunas marcas de ese volcán. Y llegamos al lugar y a la distancia me dijeron, colóquese aquí, observe aquel hueco que está allá. ¿Usted lo ve? Digo, sí. ¿Ve que tiene como lodo? Sí, lo veo, de color brown, de color marrón. Acérquese más para que vea a distancia qué está pasando. Y el lugar estaba hirviendo, como si fuera un sancocho que tú estás hirviendo. Lo que le estoy diciendo yo no lo leí ni me lo contaron, yo lo vi. Y me dice, usted verá algo extraño. Cuando nos acerquemos más y estemos frente a frente, va a dejar de hervir. O más bien, creo que fue lo contrario. Que estaba tranquilo, pero cuando nos acercamos, como al sentir el acercamiento de nosotros, no sé, el aire, la atmósfera de cuerpo, de carne, algo misterioso, entonces empezó a hervir. Estaba tranquilo, corrijo, lo vi tranquilo, pero cuando nos acercamos, empezó a hervir fuertemente. Y fue una enseñanza que el Señor quiso darme teológicamente, y entendí a perfección
cuando la palabra habla del lago de fuego. El lago de fuego. Cuando fui a Guatemala, ¿cuántos son de Guatemala? Guatemala, ¿no está Guatemala en la casa? En la mañana estaba. Cuando vi el último desastre en Guatemala, que fuimos de parte de la emisora a llevar ayudas, y ver cómo toda una ciudad quedó totalmente destruida, a una distancia enorme de ese lugar. Y cuando digo enorme es porque si usted camina de esa ciudad a donde esté ese volcán, le tiene que tomar la distancia media hora, 40 minutos. Y desde allá esa lava salió y sepultó toda esa ciudad. Uno caminaba por encima de las casas que habían quedado sepultada. No recuerdo el nombre del sector en este momento en Guatemala, pero no está muy lejos de la capital. Así que fue impresionante. Dijo, wow, lo que puede hacer un lago de fuego. Lógicamente ese al salir y caer se seca, pero el lago de fuego que habla el Apocalipsis es aquel que yo vi en los arzoles, que se mantiene allí en la fuente, en la corriente que le da vida. Y el lago de fuego que habla Apocalipsis es tal cual y arde con azufre. Y dice la Biblia que lo que no se encontrarán, lo que no se encuentre inscrito en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego. Ay, pero que Dios, ese Dios sí es malo. No, te ha dado la gracia, te está llamando. Dios tiene años llamándote, llamándonos. Dio lo que más quería, su único hijo, a Jesús, a morir por nosotros. Y hace más de 2000 años que murió y resucitó para resucitarnos y darnos vidas. Con todo ellos, muchos, la mayoría, la gran mayoría, siguen corriendo. Pero usted que está en el Señor, que ha sido escogido, escogida por el Señor, para ser usado, usada por Él. Él no tan solo decidió salvarte. Él no tan solo decidió salvarnos. Nos escogió para hacer de nosotros un instrumento de reconciliación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. No es para que te quedes con la salvación allí. Él quiere que tú compartas lo que Él te ha dado. Como le dijo este joven, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y habla del reino. Habla de mi palabra. Salva a los que están muertos, los demás muertos. Resucítalo con mi palabra. Resucítalo con mi evangelio. Jesús le estaba diciendo a este joven con esta palabra: lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Lo más importante ahora es que tú vayas a hablar de mí. Ay, no lo suba, pastora, que estamos ardiendo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor te dice: te estoy llamando para poder obedecer, para poder ir, caminar en pos de mí, te dice el Señor. Tiene que separarte de los muertos.
tiene que separarte de todo aquello que no es prioridad, que no va por encima de tu vida eterna, que no va por encima de mi propósito eterno para contigo. Tiene que separarte, tiene que quitar del primer lugar todo aquello que está usurpando la prioridad eterna en tu vida. ¿Qué está estorbando? ¿Qué está obstaculizando la prioridad divina, la prioridad eterna en tu vida? Esa pregunta es una pregunta para reflexionar. ¿Qué está estorbando que yo avance al llamado del Señor? ¿Qué me hace no obedecer, no oír, no seguir al llamado del Señor? Tengo que separarme, porque todo lo que estorba el llamado de Dios representa muerte para mí, representa muerte para mi familia, representa muerte para mi generación. Me voy a separar de los muertos y de todo lo que representa muerte. Dile al que está a tu lado: sepárate. No los oigo, aquí hay mucha gente. Sepárate de todo lo que representa muerte. Dile al Señor que te mantenga tus ojos abiertos. Van a haber invitaciones sutiles, estratégicas. Van a haber ofertas que se van a ver y se van a oír bien y muy buenas. Te recuerdo que Satanás no te va a vender ni te va a ofrecer algo que no guste a tus ojos, a tu paladar. Él siempre te va a ofertar cosas que te van a atraer como humano, te van a atraer. Pero si nos mantenemos en el Espíritu, centrado en su palabra, vamos siempre a recibir la revelación del Espíritu y a la luz de la palabra, que lo que nos están ofreciendo, aunque se vea bien, aunque se vea agradable, no nos conviene, porque representa muerte. Me va a alejar del llamado de Dios, me va a alejar del camino, me va a desviar. Por lo tanto, tengo que rechazarlo y decir como el profeta: hay muerte en la olla. Hay guisos que se ven deliciosos. Hay comida que se ven deliciosa, que atraen y que tú estás loco y loca por probarlas. Pero son comidas que vienen en ollas con venenos. Representa muerte. Dile al que está a tu lado: Jesús te llama, sepárate de los muertos. Todo lo que viene a robar tu tiempo, todo lo que viene a entretenerte, desenfocarte de lo que Dios ha colocado en tu mano, todo lo que viene a desenfocarte de tu familia, de tus hijos, de tu pareja, del bienestar de tu familia, representa muerte. Huye de ese lugar. Ahí es que dice la palabra: resistí al diablo y él huirá de vosotros. No le dé entrada a su ambiente. No le dé entrada a su estrategia. Corre de su estrategia. Resiste la tentación. Resiste la oferta. Recházala, no la acepte. Sepárate, toma valor y dime: me levanto de aquí en este momento, porque esta conversación huele a muerte.
Esta conversación que me está trayendo continuamente me huele a muerte, porque siento en el espíritu que me apaga, que me aleja del propósito de Dios, de la visión donde Dios me ha colocado. Me voy a separar. Y no tiene que ser grosero ni grosera. Ahora no puedo. Estoy ocupado, estoy ocupada. Y hay casos que tú vas a tener que decir, como yo amo a mi hermano y a mi hermana, déjame decirle, mira, lo que tú quieres estar compartiendo te trae muerte a ti y muerte a mí. Vamos a tomarnos de las manos y a orar por esto. Amén, para que Dios obre, para que Dios se glorifique. Pero yo no puedo estar en esa conversación. Yo no puedo seguir ese camino, porque es un camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, le parecen perfectos, pero su final es camino de muerte. El llamado exige decisión. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja de estar postergando el día de obedecer, de hacer lo que Dios quiere que tú hagas, lo que Dios te demanda hacer. No estés postergando mañana, el próximo mes, el próximo año. Es que ahora estoy muy ocupado, muy ocupada. Yo sé que Dios me está demandando hacer esto, aquello en el ministerio, en la iglesia, pero ahora no, y después. Dios te está llamando. El Señor te está llamando. Sepárate de los muertos. Sepárate de los obstáculos que te impiden avanzar y crecer en Dios, de los obstáculos que te impiden obedecerle a Dios. La garantía de tu éxito en la vida, en todo lo que emprenda, está condicionado a obedecerle a Dios. Está condicionado a darle el primer lugar a Dios. Dios no es un Dios de último lugar. O les damos el primer lugar o Él no quiere ninguno. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Diga conmigo, Dios. No los oigo. Dios no comparte su gloria con nadie. En una parte de mi país dicen con nadie. Con nadie. Así que no se puede seguir a Jesús con reservas. Con reservas. Señor, aquí no, pódame aquí, pero en esta parte no me pode. Quítame esta hojita, pero esta no. Esta me va a doler más. Déjame, Señor, un año más. Y el Señor en su misericordia nos da tiempo. Pero hay una consecuencia de la vida humana, corrupta, del mundo de pecado. Hay una ley que se desprende de consecuencia, que mientras más tiempo estamos descuidados, estaremos expuestos a la derrota, al fracaso, a las duras consecuencias de nuestro desvío y desobediencia al llamado de Dios. No se puede seguir a Jesús con reservas. Hay que darlo todo. Jesús establece una diferencia entre los que viven espiritualmente y los que permanecen indiferentes. Los que permanecen indiferentes a Él son muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El llamado de Cristo nos saca de la pasividad, de estar pasivo, y nos introduce a su propósito.
El Señor nos llama para avivarnos, para animarnos, para que empecemos a tener una vida plena en Él. El llamado exige prioridad. Y hace falta que nos sentemos en reflexión y cuestionarnos, preguntarnos: ¿qué tengo como prioridad en mi vida? Mi servicio a Dios está siendo prioridad en mi vida, en mi programa, o de repente me doy cuenta que estoy dejando a Dios en el último renglón de mi programa. De repente me doy cuenta que estoy dejando a Dios de último, que estoy dejando a Dios a ver si sobra tiempo, si sobra espacio. Cuidado, que ese es el que te ha dado la vida. Es por su misericordia que tú vives, que tú estés en pies. Si Él quita los ojos de ti, deja de respirar, dejas de vivir. Negarse al llamado de Dios es negarse a la vida misma. No tan solo a la vida temporal, sino a la vida eterna. Cuando te niegas al llamado de Dios, te niega a la vida temporal y te niega a la vida eterna. Porque morir en desobediencia es perdición. Sí, obispo, pero yo pudiera negarme a ejercer un ministerio en la iglesia y estar salva. Es cierto, lo que no sabemos, qué tiempo se va a tomar o tú vas a tener hábil en que Satanás va acomodando las cosas muertas, te van alejando y te van alejando. Cuando tú desistes o resistes estar activo en los dones que el Señor te ha dado, la frialdad te abraza. Lo voy a repetir. Cuando tú rehusas estar activo y activa en los dones que el Señor te ha dado, por eso Pablo le dice al joven pastor: aviva ¿qué? El don, el fuego que hay en ti, avívalo. Acciona en ello, ponlo a funcionar, haz algo en el reino. No te quedes estático, estática. Empiezas a accionar. Porque es un peligro la inacción, el estar estático, el no accionar. Quedarte inerte, no moverte, no accionar, es un peligro. ¿Por qué? Porque te puede pasar como a la mujer de Lot. ¿Cuál fue la orden a la mujer de Lot? Miriam, que no miraras atrás, no se detuviera. Y para mirar atrás tuvo que detenerse. No puede mirar hacia atrás. Va a escuchar los ruidos de la destrucción, del fuego. Va a escuchar el ruido de la consecuencia de la maldad de Sodoma y Gomorra. Pero sigue caminando hacia adelante. No te desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. No te detengas. No mire hacia atrás. Que los ruidos no te detengan. Dile a alguien que los ruidos no te detengan. No te lleven a mirar hacia atrás.
Ya Dios te trajo a este nivel, tiene que seguir avanzando. No haga caso a los ruidos, no haga caso a los ruidos. Sigue avanzando, sigue caminando. Lo grande es que la repercusión es enorme, porque afecta aún a las generaciones. Yo quiero que usted sepa, cuando vayamos ahora a Israel en noviembre, nosotros le vamos a mostrar el área donde estuvo caminando la mujer de Lot y cómo toda esa montaña es una mina de sal. No tan solo se convirtió ella en una estatua de sal, todas esas, diríamos, esa cordillera de pequeñas montañas, de pequeños montes, es una mina de sal. Y Dios declaró que Sodoma y Gomorra jamás se iba a dar nada, que no iba a existir vida en ese lugar. Y fue cayendo el agua en ese monte y fue acumulándose en esa ciudad quemada. Y hoy existe el mar muerto. Nadie había podido descender, está lleno de sal, de tanto mineral contenido, usted lo puede gluguear, el mar muerto. Usted se mete al mar muerto. Ahora en noviembre vamos a ir, le vamos a dar la oportunidad a ir al mar muerto, untarse el famoso lodo de la orilla, entrar, lavar, no le puede caer agua del mar muerto, porque usted queda por ese momento sin vista hasta que no se le echa agua normal. Así que allí no se puede empezar a nadar, pero se le permite que usted entre y usted flote. Usted tiende los pies y no se hunde, aún en la orilla. No se hunde en el mar muerto. No, ni en la profundidad. Por eso digo que ni la orilla se hunde. Pues la profundidad es más honda, se supone que tiene más capacidad de flotar. Pero aún en donde no es muy hondo, porque no lo dejan entrar muy hondo tampoco, usted flota. Solo se puede estar 10 minutos. Y unos años atrás, usted lo puede buscar quizá en Google, un teólogo cristiano, protestante, duró muchos años intentando hacer una excursión hacia las profundidades del mar muerto. No se lo aprobaban, porque el mar muerto, la mitad pertenece a Israel y la mitad pertenece a Jordania. Así que hay conflicto de seguridad, conflicto territorial. Y duró mucho tiempo hasta que consiguió un permiso, hizo una cápsula, como si fuera un submarino, una cápsula submarina protegida, y lograron bajar a las profundidades del mar muerto. Y lo que encontraron, tuvieron que decir, ciertamente aquí existió la ciudad de Sodoma y Gomorra que dice la Biblia. Señores, no es un cuento de hadas, no es una historieta. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es la verdad de la realidad, de la existencia, del pasado, del presente y del futuro. Por eso es Jehová, el eterno, el que fue, el que es y el que será. Jehová de los ejércitos. Dale un aplauso a él. ¡Aleluya! Jesús te llama, sepárate de los muertos. Qué pena que hay gente que empiezan bien, como Pedro. Pedro, que esta mañana nos recordaba el mensaje, la experiencia extraordinaria que tuvo Pedro con Jesús en el lago de Genesaret o el mar de Galilea, que es el mismo lago, y que en noviembre también vamos a abordar una barca como en los tiempos de Jesús, y nos vamos a detener en medio del mar de Galilea a recordar la historia, y la pastora nos va a predicar dentro del mar de Galilea
sobre Pedro caminando sobre esas aguas. Vio a Jesús caminar. Quedó estupefacto, perplejo, asombrado y le dijo: Jesús, yo quiero caminar, yo quiero ir donde ti. Él le dijo: ven. Y él, en esa fe, mirando a Jesús, sacó los pies de la embarcación y empezó a caminar hacia Jesús. Todo iba bien hasta que empezaron los ruidos. Empezó a sorprenderse, porque déjeme decirle, es un lago de agua dulce, y que en la Biblia le llaman el mar de Galilea, porque los originarios, las primeras personas que vivían en todo ese territorio, lo veían tan grande, y entonces atrás estaba el mar, como ellos le llaman, el mar grande, el mar Mediterráneo, y lo veía y decía: es tu mar también. Pero lo más impresionante es que cuando hay brisas, usted entrando al lago, usted ve pequeñas olas. Es como usted ver ola en los ríos. Tú dices: wow, ola en los ríos. Porque la brisa la mueve y llegaban a levantarse muchas aguas. La historia de la Biblia nos habla del momento en que la barca se iba a hundir y ellos creyeron que se iban a abnegar en agua. Sálvame, sálvanos, maestro, que perecemos. O sea, ahí se levantaron tormentas dentro de esa agua. En noviembre usted va a tener la oportunidad de estar con nosotros en esa barca. ¿Cuánto? Prepárese. Oiga, ese es un momento que por más duro que usted sea, para llorar, usted se quebranta. Porque es que tú sientes las brisas el ruido de las aguas, leyendo la palabra, adorando a Dios. Allí, mirar las aguas y saber que Jesús anduvo por allí todo el tiempo con sus discípulos. Y Pedro salió y empezó a caminar, pero empezó a poner atención al ruido de las aguas, de las pequeñas olas, el ruido de los vientos. Y cuando le puso atención a los ruidos, quitó la vista de Jesús, quitó la vista de la visión, quitó de él el espíritu que lo hizo salir de la embarcación y empezar a caminar. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Dile al que está a tu lado: no quite la vista de Jesús. No quite la vista de la visión. Díselo. No quite la vista de la visión. Esta visión no es de hombre, es una visión de Dios que la ha revelado a seres humanos para encaminarla, para obedecerla. No te separe de la visión. Sepárate de la muerte. Sepárate del camino que te desvía de la visión. Lo voy a repetir: sepárate del camino que te desvía de la visión. Voy terminando. Oye bien, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y tú qué? Sígueme y ven y ve a hablarle a la gente de mi reino. Anuncia el reino de Dios. El llamado exige una misión. Tú no puedes vivir sin misión en la iglesia. Tú no puedes conformarte con venir, cantar y adorar.
No, obispo, yo lo que quiero es servir a Dios aquí, estar sentadito, sentadita, recibir la palabra, adorar a Dios, recibir el Espíritu, hablar en otras lenguas e irme a mi casa llena del Espíritu. Y el Señor te va a decir: yo no te he llamado ni escogido solo para eso. Hay una misión que yo te tengo. Te he dado dones, te he dado capacidad, te he dotado, te he capacitado. ¿Qué va a hacer con ese conocimiento que te he dado? ¿Qué va a hacer con esos dones y talentos que te he dado? ¿Lo vas a sembrar? Un día te voy a pedir cuenta, un día te voy a llamar para que me rinda qué hiciste con lo que te di. Y en la parábola que presentó el Señor dijo que un día vendrá el dueño, el Señor, que dio los talentos y va a pedir cuenta. Como aquellos que llegó y pidió cuenta, y el que se le había dado más talento lo multiplicó, lo trabajó, pero aquel que le dio uno, ese dijo: tuve miedo, lo guardé, no quise invertir, porque sé que tú eres un Dios poderoso. Y le dijo: tú eres un Señor poderoso, y si sabes que soy un Señor poderoso, ¿por qué no invertiste mi talento? ¿Por qué no lo multiplicaste, lo triplicaste, lo cuadruplicaste? ¿Por qué lo guardaste? Apartaos de mí. Y lo va a apartar de él. No somos llamados solo a salvación, sino que también somos llamados a la proclamación del Evangelio de Jesucristo. El poder, la manifestación del Espíritu Santo, al igual que los dones del Espíritu Santo, no son solo para disfrutarlo dentro de estas cuatro paredes. La llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo vino a los hombres con un propósito, con un enfoque general. Y Jesús lo dijo: y recibiréis cuando haya venido para... ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y en toda parte del mundo donde ustedes vayan, deberán ser una lumbrera. Aleluya. Un embajador, una embajadora del reino, de la proclamación de mi evangelio. Donde quiera vayan, donde quiera estén y en cualquier circunstancia, el Padre espera que tú y yo revelemos algo de Él. Voy terminando, ponte de pies que voy a terminar. Dile al que está a tu lado: Jesús te está llamando. Jesús te está llamando a obedecer para que ejerza para lo cual Él te ha adoptado, te ha llamado, te ha escogido. Deja lo que te ata, lo que te está atando para no obedecer y para no hacer la obra de Dios. Sepárate de eso, que eso es muerte. Empieza a priorizar. ¿Cómo está la lista de mis prioridades en mi vida? Analiza qué tiempo estás dedicando a Dios. ¿Qué representa el tiempo que dedica a Dios? ¿El primer lugar? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿El cuarto lugar? Cuando empieces a priorizar el tiempo de Dios, colocándolo en el primer lugar en tu vida, en mi vida, tendrá éxito en todo lo que emprendas, todo lo que haga tus manos, todo lo que pise tus pies.
donde quiera vaya. En los 4 puntos cardinales, la gloria de Dios va a estar sobre ti. Y tú podrás decir con autoridad: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Espíritu de Dios, me ha enviado, me guía el Espíritu de Dios, me ha dado libertad para librar a los cautivos, para orar por los enfermos y sanar. Señor, yo quiero que tú me uses en sanidad, en milagro. Empieza a ponerlo a Él como prioridad en tu vida, y va a ver que Él va a hacer contigo y a través de ti lo que tú anhelas que Él haga. Va a ver su gloria manifestada en tu vida. Anuncia con valentía el reino de Dios. No ignoremos la voz del llamado de Dios. El llamado de Jesús divide la historia. Tu historia personal, la historia de cada creyente, en 2 momentos. Uno antes de responder, y otra va a ser la realidad después de responderle al Señor, de obedecerle a Él. El Señor nos sigue diciendo hoy, después del tiempo que tú tienes de convertido, de convertida, Él te sigue diciendo, nos sigue diciendo: sígueme, follow me. Sígueme. El Señor lo sigue diciendo: sígueme. Quiero concluir haciendo esta pregunta: ¿a quién está siguiendo? ¿A quién sigue? ¿A la pastora? ¿A mí? ¿Al obispo? Tenemos malas noticias. Te podría decepcionar, porque en algún momento va a aflorar nuestra humanidad, nuestra alguna debilidad, y te va a decepcionar porque tú nos estaba viendo perfecto, y no somos perfectos. Solo hay un perfecto a quien tú debes seguir y obedecer: a nuestro Señor Jesucristo, que vivió en la tierra como hombre y no se halló pecado en Él. Fue al Gólgota, al matadero, y murió crucificado, siendo perfecto, siendo santo. A ese es que tú y yo le servimos y debemos servirle. Él es nuestro enfoque. Él es nuestra mirada. Él es nuestro norte. No podemos bajar de categoría. No podemos sentarnos en las patas de la mesa. Él nos ha llamado para estar sentado en la mesa. Jesús te llama: sepárate de los muertos, sepárate de todo aquello que te desvía del propósito divino, que te desvía del propósito de Dios. Sepárate de todo aquello que no alimenta tu vida, que no te edifica. ¿Cómo puede probar si algo no es de Dios? Cuando empieza a analizar y a preguntarte: ¿me está edificando esta conversación continua que tengo con esta persona? ¿Está edificando este ambiente? ¿En qué está evangelizando a lo que están oyendo? ¿Qué oye la gente en tu trabajo, en tu negocio? ¿Qué oye la gente a tu alrededor? ¿Podrá ser la gente libertada con lo que está oyendo a diario? Reflexiona y pon orden en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, en cuanto a lo que dependa de ti y tú puedas influir. Reflexiona y ordena todo. Padre, gracias.
Gracias por tu palabra. Levanta tu mano. Gracias por tus hijos y de tus hijas. Por esta palabra que nos ha dado, oh Dios. Ayúdanos a separarnos de todo camino de muerte. Manténnos firmes en el camino de la vida, Dios. Ayúdanos, oh Dios, a cerrar los oídos a los ruidos que nos desvían. Sepáranos. Sepáranos y ayúdanos a mantenernos separados de todo camino de muerte, de todo ambiente de muerte, de toda conversación de muerte. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos. No quisiéramos terminar sin antes darte la oportunidad para que puedas confesar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Sin darte la oportunidad de poder reconciliarte. No queremos terminar sin dártela. Usted que está en este santuario, usted que está conectada a través de las redes, si desea aceptar a Jesús para que Él entre a tu corazón y Él empiece a transformar tu vida a la luz de su palabra, de su espíritu, repite esta oración que voy a hacer. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración y dile: Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra, porque hoy reconozco una vez más que tú me estás llamando, que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para hoy resucitarme. Dile: Señor, entra a mi corazón, transfórmame, lávame, Jesús, con tu sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Si alguien hizo esa oración aquí, puede levantar su mano y mantenerla levantada. No te avergüences, alégrate. El Señor dice: lo que se avergüenzan de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar delante del Padre. Así que si hiciste esa oración, mantén tu mano levantada. El Padre se alegra, nosotros nos alegramos aquí, nosotros celebramos contigo. Mantén tu mano levantada, que voy a hacer esa oración. Ahí donde están, con sus manos levantadas. Padre, gracias por estas vidas que levantan sus manos, porque confesaron tu nombre, te recibieron como su único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por ellos. Afirma sus corazones, afirma sus vidas, en el nombre de Jesús. Oh Padre, gracias, gracias. Un aplauso para ellos. Reciba un abrazo. Alguien que está a su lado, que le dé un abrazo, que le felicite fuertemente. Gloria a Dios. Y le dé la bienvenida a nuestros hermanos. Hay alegría y celebración en el cielo por la salvación de las almas. Gloria a Dios.